Bienvenidos a otro interesantísimo tema de la electricidad y el magnetismo. En esta ocasión estudiaremos la fuerza que un campo magnético ejerce sobre un conductor que lleva una corriente eléctrica. La corriente eléctrica en los conductores metálicos la constituyen los electrones de conducción o electrones libres, como ya habíamos visto antes. El campo magnético ejerce una fuerza sobre estos electrones de conducción y esta fuerza se transmite al conductor, ya que ellos no pueden abandonar el material conductor. Y el conductor puede experimentar una deflexión en una región donde existe campo magnético. Supongamos una región donde existe un campo magnético que es hacia afuera del plano de la figura, de la imagen, indicada por los puntos. Un conductor recto que lleva una corriente de electrones con una velocidad de deriva v sub d y la corriente convencional en la dirección contraria a la velocidad de los electrones. Consideremos una longitud L de alambre. La fuerza sobre cada electrón, ya habíamos visto la fuerza magnética de un campo magnético sobre una carga en movimiento. Entonces la fuerza sobre cada electrón será el producto de la carga del electrón menos E multiplicado por el producto vectorial entre los vectores velocidad de deriva y campo magnético. La fuerza total sobre todos los electrones, la cual se transmite al conductor, será la suma de todas las fuerzas sobre cada electrón. Bien, entonces en la longitud L tendremos un volumen igual a el área de la sección transversal A por L, ese es el volumen, y N será el número de electrones de conducción por unidad de volumen. Entonces ahí tenemos la fuerza total sobre todos los electrones contenidos en ese volumen. Ya sabemos que la velocidad de deriva la podemos encontrar con la corriente, la densidad de electrones de conducción, el área de la sección transversal y la carga del electrón. Si sustituimos la velocidad de deriva en la expresión de arriba, entonces obtenemos esta expresión para la fuerza sobre esa corriente o sobre el conductor que lleva esa corriente, que sería IL cruz B. Entonces encontramos ese elemento, ese término IL, al cual le damos un carácter vectorial que es el producto de la corriente por la longitud L de alambre. El carácter vectorial entonces se lo damos a la longitud L de alambre. Hemos examinado un caso bien particular donde el campo es uniforme y el conductor es recto. Pero en general podemos tener otras condiciones donde el conductor no es recto, puede ser curvo y el campo no es uniforme. Entonces vamos a escribir una expresión para una fuerza diferencial en un elemento de corriente IDL cruz B, donde IDL será un vector en la dirección de la corriente I por DL. En esta expresión es un vector I por L, pero esta expresión vemos que es para un campo uniforme y el conductor recto. Esta expresión es para cualquier configuración de campo y cualquier distribución de corriente. Aquí el conductor puede ser recto, curvo o cualquier otra forma. Veamos estos casos donde la fuerza magnética la calculamos con el integral. Siempre consideraremos por el momento las corrientes constantes, las sacamos del integral, luego el integral de IDL cruz B. Entonces tenemos
en la primera imagen el conductor recto, el campo uniforme. Esta integral sería únicamente IL por V en la primera expresión a la derecha. Conductor recto, campo constante. Luego, en la segunda imagen de en medio, tenemos que el conductor es curvilíneo. Si hacemos la integral de dl, estaremos encontrando una longitud entre los extremos del conductor. Entonces, esa fuerza es una fuerza equivalente a la fuerza que el campo haría sobre un conductor recto entre los dos extremos del conductor. Y para esta otra imagen, donde el circuito es cerrado, el conductor se cierra sobre sí mismo, el integral de dl es 0, como si esta integral fuera la de un vector desplazamiento. Veamos un ejemplo. Consideremos un conductor con una corriente I, una longitud L, tenemos el vector I por L y el vector campo magnético que es hacia adentro de la imagen. Supongamos que la corriente es de 28 amperes, la densidad de masa del conductor es 46.6 gramos por metro y queremos encontrar un campo magnético que sea capaz de mantener a ese conductor, a esa sección de conductor flotando debido a la acción del campo magnético. Es decir, que contrarreste el peso de esa sección de conductor. La fuerza magnética, pues ya dijimos, campo uniforme, conductor recto y L cruz B. La fuerza magnética debe equilibrar al peso del alambre conductor. La fuerza magnética por regla de mano derecha es hacia arriba, el peso es hacia abajo. Fuerza magnética es IL por B por el seno de 90. IL y campo magnético son perpendiculares. El peso es mg. Y de aquí pues podemos despejar el campo magnético igual a mg sobre I por L, lo cual nos está dando densidad por gravedad entre corriente. M entre L, densidad de masa lineal. Y eso es igual a 16 militeslas. Ustedes pueden verificar con los datos que se han proporcionado esa respuesta. Otro ejemplo. Aquí vamos a verificar lo que dijimos antes para un conductor en un campo magnético uniforme, pero que es curvo. Vamos a verificar que la fuerza es equivalente a la fuerza que ejercería ese campo magnético sobre un conductor recto entre los dos extremos de ese semicírculo. Bien, consideremos un elemento IDL en el conductor, porque el conductor es curvo. Este elemento de longitud tiene una longitud igual a R por d θ, donde d θ es el ángulo que subtiende esa longitud, y el ángulo θ que lo consideramos como la posición angular de IDL a partir del eje horizontal, θ y dθ. Por la regla de la mano derecha, esa es la fuerza sobre ese elemento de corriente, una fuerza diferencial de F sub B. Bien, ahora imaginemos un eje vertical que divide a ese semicírculo en dos partes. Y también imaginemos un elemento de corriente opuesto, simétricamente al que tenemos dibujado ahí. Si hacemos eso, entonces para otro elemento ubicado simétricamente a la derecha de la imagen
del elemento que ya consideramos, las fuerzas horizontales se eliminan. Solamente tendremos fuerzas verticales cuando sumemos todas las contribuciones de las fuerzas de todos los elementos de corriente que constituyen a ese semicírculo o a ese conductor semicircular. Bien, como para ese IDL muy pequeño lo podemos considerar recto y dF sub B será igual a I dL por V. El campo es uniforme y el conductor recto. Ese conductor pequeño IDL. Entonces tendremos que dF sub B es I, dL es R de teta y el campo magnético, llegamos a esta expresión. Entonces la fuerza total será la integral de esta expresión multiplicado por el seno de teta como tenemos allá. Es decir, la fuerza total va a ser la integral de la componente vertical de la fuerza sobre IDL. Esa integral será desde teta igual a 0 hasta 2pi, hasta pi, para completar el semicírculo. Esa integral sería entonces B es constante, I es constante, R es constante. Entonces solamente sería la integral de 0 a pi de seno de teta por d teta. Y eso podemos verificarlo, que es 2. Entonces eso estaría dando I por B por 2R. Entonces esa es la fuerza sobre el conductor semicircular, pero ven que es equivalente a la fuerza que ejercería ese campo sobre un conductor recto entre los dos extremos del semicírculo, que sería longitud 2R.